Como decía el pastor hace unos momentos, hoy vamos a continuar, pero a la vez vamos a culminar el estudio de estas 5 solas. Tuvimos una pequeña, como que dice, interrupción, pero fue por la celebración del Día del Padre el domingo pasado. Pero como para entrar otra vez en ese contexto, vamos a hacer un pequeño como recorderis. Todo este movimiento, todo esta reforma que nació a través de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que se encontraba estudiando. Dice aquella lectura que conseguí cuando investigaba acerca de estas 5 solas, que se encontraba estudiando en la universidad, y cierto día él llegó a la biblioteca. Cuando llegó a la biblioteca, estaba buscando un libro y se encontró con un ejemplar grandísimo que le llamó mucho la atención. Y cuando se acercó a verlo, lo que se encontró es que era la Biblia. La Biblia en latín. Él, al ver este extraordinario libro, que para él lo era, él lo que hizo fue que lo tomó y comenzó a estudiar. Dentro de su estudio, él llegó como a tener esa revelación, ese mover, ese sentir del Espíritu Santo, y fue cuando comenzó todo este movimiento y entregó estas 5 solas. Ya hemos estudiado en domingos anteriores solo Cristo. Comenzamos con solo Cristo, que lo hizo la hermana Dina. Después siguió el pastor Jorge con solo gracia. Solo a Dios la gloria, la pastora Indira. Solo la fe, la pastora Indira igualmente nos compartió este mensaje. Y hoy continuamos con solo escritura. Cuando comenzaba a investigar acerca de esta sola escritura, ella nos comienza dando como una pequeña explicación de que escritura proviene del latín y que esta se traduce como solo por medio de la escritura, refiriéndose directamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Solo escritura en su contexto, como quien dice general, nos enseña que solo la palabra de Dios es la máxima autoridad de la fe y la práctica. Y también nos dice que cuando estamos en esas escrituras, Dios nos habla. Y también utiliza, y mientras que hacía esta investigación, este estudio, me encontré que decía que mientras Dios habla, todo el mundo calla. Entonces, el mensaje de hoy de solo escritura nos lleva a encontrarnos, como a meditar en que la palabra del Señor es suficiente para nosotros, para nuestra vida, para encontrar esa guía, para encontrar una promesa, para encontrar una esperanza, para llenarnos, porque allí está plasmado todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Podemos decir que estas escrituras pueden ser como
tinta, papel, ¿verdad? Puede ser tinta, papel y letra. Podemos decir eso. O regularmente es la expresión que podemos decir, no, pero si eso es algo escrito, eso es puro papel, tinta y letra. Pero no, para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, que caminamos agarrados de la mano del Señor, vivimos una experiencia, cada uno vivimos una experiencia diferente, especial, cuando llegamos a tomar como práctica estas escrituras. Nosotros tenemos, como dije ya, una práctica diaria que nos enseña y que se podría volver rutinaria, pero a la vez no es rutinaria, porque cuando nosotros comenzamos a desarrollarla, el no hacerlo nos hace como que nos hiciera falta algo en ese día, ¿verdad? El no llegar y levantarnos, de darle gracias al Señor, de orar, de no llegar y leer así sea un pequeño versículo, un capítulo, algo de estas escrituras, parece que nos hiciera falta algo en nuestra vida, ¿verdad? Y en eso es lo que solo escritura nos viene a enseñar. No es solamente un libro, no es solamente algo escrito o plasmado, no. Es algo que está inspirado por Dios. Es algo que en el Señor, ustedes saben, existe un propósito y Él toma cualquier situación, toma cualquier momento para que eso que estemos viviendo sea un momento para encontrarnos. Como decía, la palabra es inspirada por Dios y la podemos reafirmar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo nos está indicando algo acerca de la escritura. Como decía, es inspirada por Dios. En ella encontramos un mensaje que nos entrega y nos invita, ¿verdad? En todo tiempo. La palabra misma es útil para enseñar. Y sí, si analizamos todo lo que hacemos en nuestra vida, nosotros nos levantamos, oramos, leemos la palabra. Hay veces que la palabra nos habla a nosotros, como hay veces que tienes un mensaje que tú lo reafirmas en tu corazón, una promesa, pero también hay veces que recibes una palabra para enseñar. Y esto es lo que está confirmando este versículo del día de hoy. Nos enseña y nosotros enseñamos esta palabra como lo que estamos haciendo ahora. Estamos enseñando a la luz de la palabra, que solo escritura viene a reafirmarnos en este pilar, en esta sola, como lo dice Martín Lutero. Es útil para redarguir, para reprender. La misma palabra nos llena de esas convicciones en nuestros corazones. Nos da esa seguridad. Nosotros en nuestro actuar diario tenemos muchas situaciones, vivimos muchas situaciones que
que nos hacen dudar, que nos hacen de sentir de que necesitas hacer algo, pero tú llegas como que, y tú misma como que te reprende y dices, no, pero eso no está bien ante los ojos del Señor, no, mejor voy a esperar, voy a hacer, o sea, nos llenas de esa seguridad para reprendernos a nosotros y para llegar a otra persona y exponerle que no está bien lo que está haciendo, que tenemos que esperar en el Señor. La misma palabra también nos dice que es útil para corregir. Nuestra naturaleza es débil, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza nos lleva a hacer cosas, como les decía hace un momento, que no son del agrado del Señor, que puede tener consecuencias, porque ya nosotros sabemos que si haces esto por este lado del bien, vas a tener otras consecuencias, que son de bendición, que son de agrado al Señor, que si haces cosas por el otro lado que no van de acuerdo a la palabra o que no son del agrado, tienen sus consecuencias. Entonces, es allí cuando la palabra viene a corregir, viene a llenarnos y es cuando nosotros llegamos a los pies del Señor a decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a corregir esta situación, porque muchos lo hacemos, todos y cada uno tenemos una lucha diaria, una pelea diaria con nuestra naturaleza, que hay que reafirmarla diariamente con oración y con palabra, ¿verdad? Amén. La palabra también dice que es útil para instruir. Si meditamos en esto, la palabra nos disciplina. La palabra nos ayuda como que a crear o a recordar o a atesorar todos esos valores, todas las cosas que tenemos que hacer como debemos de hacerlo, porque la misma palabra nos enseña todo. Las escrituras están diseñadas de tal forma que más adelante les voy a describir un poco más de que en ella encontramos todo. Las escrituras son suficientes para equiparnos a nosotros como creyentes de Cristo, como creyentes de ese Dios poderoso. Es lo que necesitamos, tenemos únicamente que tomarla y tener presente que es importante para nuestras vidas, de que en ella vamos a encontrar ese mensaje o ese mensaje que tiene la Biblia, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y tener la salvación que tú y yo estamos buscando, ¿verdad? Encontrarnos en el paraíso, nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo. Teniendo todo esto claro acerca de lo que la palabra nos entrega y que esta palabra es inspirada por el mismo Padre Celestial, vamos a definir que esta palabra va a ser de guía y esperanza. Haciendo un paréntesis un poco respecto a este momento que Lutero encontró a través del estudio de la palabra. ¿Por qué hacen énfasis tanto en sola escritura? En ese momento, en ese tiempo, la Iglesia Católica se encontraba entregando como que unos mensajes
que no estaban totalmente bajo la luz de la palabra, como lo enfatizan las escrituras o como el mismo Dios quiere que nosotros le entreguemos el mensaje, que prediquemos su palabra. Entonces, es de allí que solo Escritura presenta eso, que Martín Lutero presenta eso exactamente. El objetivo es que a través de la Escritura recibamos esa revelación de Dios. Cuando recibimos esa revelación de Dios, vamos a encontrar una verdad, ¿verdad? Valga la redundancia, vamos a encontrar una verdad de lo que es la palabra de Dios. Y allí es cuando vamos a encontrar que esa palabra es de guía, de esperanza, de confianza. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido o cada día tenemos una experiencia diferente de cuando comenzamos a leer las escrituras, ¿verdad? En mi experiencia personal, cuando yo tomo las escrituras, y es algo que no sé qué día medité, que no tenía. Yo, en los momentos en que comienzo a buscar o leo un libro de cualquiera de estos personajes de la Biblia, o cuando estoy leyendo un libro de una lectura cristiana, ya sea de unos reconocidos escritores, yo me envuelvo o me dejo envolver por lo que esa palabra está entregando. Sí, o sea, yo abro la Biblia o abro el libro y tú comienzas a leer y es pareciera como si tú te fueras a ese momento, como si tú te olvidaras de todo tu alrededor y dejaras que el Espíritu Santo, porque todo esto obra bajo la guía del Espíritu Santo, llene ese momento y Él obre y entrega lo que tenga que entregar a nuestro espíritu. Eso es mi experiencia personal. Antes yo no tenía esa particularidad. Yo me distraía muy rápido. Ya yo no me distraigo tan rápido con las cosas del Señor. Yo, por ejemplo, yo regularmente cuando voy a lavar el carro, llego a un sitio y llego y yo me siento, pero uno llega a esos sitios y esos sitios regularmente están los hombres. Entonces yo llego, me siento y cuando me siento está la niña pantalla del televisor con un partido de fútbol y el niño baflecito con la música a todo volumen. Yo llego, me siento, bueno, yo veo partidos, como dicen por ahí. Tengo esa, que me gusta ver algunos partidos de fútbol, no todos, pero sí veo. Pero la música a veces para nosotros nos incomoda, nos molesta, depende del tamaño de lo alto que esté. Y yo lo que hago es que para no estar así en ese, yo cojo y yo busco en mi celular y cojo uno de estos libros que les comento, tengo varios que estoy leyendo. Yo lo abro y comienzo a leer y es pareciera que no existiera más nada a mi alrededor. Me dejo envolver por lo que la palabra está entregando y dejo que el Espíritu Santo obre en mí. Que el Espíritu Santo guíe y llene mi vida. Entonces, siempre la palabra va a entregarnos algo, va a ser esa guía, va a ser esa esperanza, va a ser esa promesa que ella nos va a entregar, ¿verdad? En Romanos 15:4 dice,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este versículo nos está, bueno, yo lo medité de tal forma que nos está como recordando que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento es un solo contexto. Es un solo libro que tiene un mensaje a entregarnos a nosotros los creyentes, ¿verdad? A nosotros los cristianos. Un mensaje que guía, como les decíamos, de una promesa, de un pueblo que tiene esperanza en el Dios Todopoderoso, de un pueblo que en el segundo, en el Nuevo Testamento, perdón, encuentra ya esa promesa del Mesías que iba a venir a salvarnos, de un Dios que nos enseña a través de tantas historias su amor infinito y la fe que debemos tener en él. La práctica de toda de toda la escritura en esta vida, si lo miramos desde este punto y desde el libro de Romanos, como él mismo dice, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación. Y para nosotros, las escrituras, la Biblia, debe ser como ese manual de vida que nosotros tenemos que afianzar, que reafirmar en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué digo que estas escrituras es un manual de vida? Si analizamos un poco, si meditamos un poco en lo que son, en lo que nos presenta, nos enseña la Biblia. Esta nos enseña valores, ¿verdad? Nos enseña a comportarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Nos enseña cómo deben de criar sus hijos. Y así vamos a encontrar una cantidad de enseñanzas. Y el Señor o nuestro Padre Celestial entregó a nosotros este manual de vida para practicarlo diariamente. Es tan bonito cuando nosotros dejamos que ella vaya actuando en nosotros, porque dejamos ver a ese Dios actuar y somos ese testimonio de Dios y de Jesús aquí en la tierra. La Biblia es transformadora, la palabra es transformadora. Mira lo que hizo el haber leído esta Biblia en ay, ahora se me escapó el nombre, a Martín Lutero. Mira lo que hizo con Martín Lutero. Mira lo que hace o medita muy personalmente lo que hace la palabra o lo que ha hecho la palabra. Te ha transformado. Uno muchas veces no se da cuenta, pero si tú te llegas a encontrar o hasta tu misma familia, te llegas a encontrar con un amigo de mucho tiempo que tenías años que no conocías, perdón, que no veías, y te llegas a encontrar con él, te puede llegar a decir, ay, pero ¿cómo estás cambiado? ¿Verdad? Tu misma familia ve ese cambio
y ya no se trata de la misma manera. Y así vamos a encontrar una cantidad de situaciones de las cuales vamos a decir, las escrituras en nuestra vida han sido de experiencia para transformar y dejar ver a ese Cristo que Él quiere que tú y yo seamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo eso, es cuando podemos afirmar que esta palabra, que estas escrituras son la máxima autoridad de la fe y la práctica de nosotros. Cuando yo meditaba en este punto, yo me ponía a pensar y decía, si lo miramos desde el punto de la historia de la Biblia, o sea, a nivel general, nos encontramos que la Biblia se puede decir que es la única en su continuidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Porque es que fue escrita alrededor de más de 1600 años, ¿verdad? Ha pasado más de 60 generaciones y todavía está allí. Más de 40 escritores. Se desarrolló en 3 diferentes continentes, ¿verdad? El Señor usó diferentes estados de ánimo a diferentes personajes para así poder llegar a presentar la palabra, ¿verdad? La Biblia siempre ha sido controversial. Eso nunca lo hemos podido, no lo podemos negar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que tiene un mensaje unificado. Y es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y alcanzar la salvación, ¿verdad? Amén. También podemos decir que ha sido una de las más publicadas y ha sido bastante popular. Fue uno de los primeros libros que se tradujo y actualmente se ha traducido en muchos idiomas. Ha sobrevivido a diferentes situaciones. Si miramos dentro de la historia de la Biblia, siempre tú escuchas, no, que se quemaron un incendio, se quemaron los libros canónicos, y una cantidad de situaciones, y ha sufrido estragos, pero se ha mantenido, ha sido sobreviviente de todas esas situaciones. Primero fue manuscrita, y de allí ha sido transcrita, ¿verdad? Siempre va a ser criticado por aquellos que no creen en nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Ha sido de una gran influencia en nuestras vidas, ha sido una gran influencia en la cultura y en la literatura, ¿verdad? Aunque en estos últimos tiempos lo que podemos decir es que quieren ya como que echarle a un lado, dejarla que no sea tan presente, porque esta no deja que se haga todo lo que nosotros querramos hacer, porque nosotros tenemos muchas cosas que queremos hacer, pero la verdad es que nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que el Señor nos invita a hacer diariamente, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Cristo, esta iglesia y todas las iglesias, no deben o no tienen ninguna otra ley. Nosotros como cristianos no tenemos ninguna ley, ningún otro mandamiento, sino es la palabra de Dios.
Esto es como que el fundamento que nosotros tenemos que tener claro, y siempre la palabra que se exponga, que se predique, debe estar evaluado, debe estar fundamentado bajo la luz de la palabra. ¿Por qué llego a decir esto? Porque hay unos momentos en nuestras vidas o que logramos encontrarnos en diferentes iglesias o en diferentes momentos, y hasta la misma palabra nos los enseña, que esta palabra le adiciona otras o nada más muestran lo que quieren mostrar, ¿verdad? Eso no es nuevo para nosotros. Y traigo a relucir Gálatas 1, del versículo 6 al capítulo 10. Vamos a leerlo. Pablo aquí nos hace nos entrega una palabra que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería servio de Cristo. Amén. Fíjense que Pablo aquí se dirige a los Gálatas. Ellos ya habían recibido una palabra de Pablo. Ya ellos estaban, como quien dice, tenían su iglesia, estaban instituidos bajo la palabra de Dios, bajo ese nuevo mandamiento o esas buenas nuevas que vino a entregar nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Gálatas dejó entrar a un grupo de judaizantes que llegaron a enseñarles que ellos tenían que cumplir la ley. Y es cuando comienzan que también tienen que circuncidarse y entrar en ese proceso de la ley, cuando ya ellos tenían un conocimiento de que Jesús había sido sacrificado, había sido sacrificado. Dios lo había encarnado y había sido hombre, había entregado y paseado, o sea, había vivido y entregado un mensaje de amor y de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegaron estos hombres y dejaron entrar todas esas creencias que no eran las que Pablo les había entregado? Eso es lo que nosotros no podemos permitir en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que tener esa práctica. No tenemos que coger esa rutina, porque la rutina solo nos puede, a eso, una rutina, no darle la importancia. Pero cuando nosotros tenemos la práctica de leer la palabra y reafirmamos cada uno de nuestros conocimientos, cada uno de sus conocimientos en nuestros corazones, podemos estar seguros o tener la convicción en nuestros corazones de qué es la verdad, ¿verdad? Que esas personas que llegan y entregan una palabra, podamos tener ese discernimiento de saber si es real o no es real. Entonces,
Pero nuestra naturaleza es así, o sea, a veces, como le dije, somos débiles y las situaciones mismas a nuestro alrededor nos hacen desviarnos. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a los Gálatas. Dejaron que todas esas cosas llegaran y no tuvieron esas prácticas o ese reafirmamiento de la palabra y dejaron que entraran cosas que no fueran del agrado del Señor. Y el mismo Pablo lo dice en esta palabra. Aquí dice, Pablo dice, no hay otro evangelio. No debemos recibir otro evangelio del cual ya tú conoces. Eso que tú estás recibiendo no es del agrado del Señor. Pueden llegar, como dice, vestidos de ángel, pero si no te dice la verdad a través de la luz de la palabra, no es lo que Dios quiere para nosotros. Todo esto, como les decía, esto que Pablo decía, está en un mensaje claro. Y es que si ellos ya sabían, conocían a ese Cristo, sabían y tenían claro de lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, ¿por qué iban a dejar entrar cosas que no eran de la verdad de la palabra del Señor? Quiero compartirles